pasado, pero en su camino avanzando siempre lo ves. Su historia es muy larga y conoce de todo, conoce la gloria y la humillación. Pareciera que a veces se queda sin aliento, pero el viejo tren siempre sigue adelante. El viejo tren, con paso de tortuga, pero seguro. La iglesia católica, se parece al viejo tren. El viejo tren, con paso de tortuga, pero seguro. La iglesia católica, se parece al viejo tren. Hola hermanos, tengan todos muy buenas tardes. Estamos ya en nuestra formación de Biblia. Hoy vamos a estar viendo el tema 8. Estamos revisando, ustedes saben, nuestro libro Historia de la Salvación, curso bíblico básico popular. Claramente dice, es algo básico para que el católico no ande volando que es la Biblia, ¿ve? Pensando y cómo es esto, sino algunos luces para que ustedes vayan avanzando en el estudio de la Biblia y ojalá les sirva este libro que el Padre Amatuli nos dejó para que nosotros fuéramos aprendiendo lo básico de la palabra de Dios. Aunque hemos tratado de avanzar un poquito en algunas situaciones para que ustedes también obtengan mejor conocimiento de la Biblia. De eso se trata el cursillo, que no se vuelva básico, sino ponerle un poquitito de sal para que tenga un poquito más de sabor. Así que en eso estamos con este precioso libro, el cual hoy vamos a ver el tema 8. En su librito van a empezar a ver ustedes el tema que se llama En espera del Libertador. Yo voy a tocar otro puntito más avanzadito para que ustedes tengan ese concepto más amplio. Entonces, el apéndice que yo voy a tocar se llama clasificación de los libros. Clasificación de los libros. Y hoy no voy a comenzar con la palabra de Dios de la Biblia. Y ya les voy a decir por qué. Voy a leer el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 81. Y dice así la palabra de Dios. No, palabra de la iglesia. Vamos a ver. La Sagrada Escritura es la palabra de Dios en cuanto escrita por inspiración del Espíritu Santo. La tradición recibe la palabra de Dios encomendada por Cristo y el Espíritu Santo a los apóstoles y la transmite íntegramente a los sucesores, para que ellos, iluminados por el Espíritu de la verdad, la conserven, la expongan y la difundan fielmente en su predicación. Palabra de la iglesia. Vamos a ver este nuevo concepto. Este es el Catecismo de la Iglesia Católica, 2885 numerales, cual ustedes pueden también saborearlo, ¿eh? Aquí está todo lo que nosotros le llamamos la tradición. Y por ahí vamos a comenzar con esta idea. Dice, clasificación de los libros. El depósito de la revelación lo constituye no solamente la Sagrada Escritura, sino las tradiciones y su guarda con conservación han sido confiados a la Iglesia Católica, guía y maestra de la verdad, el magisterio eclesiástico y no el criterio individual. Es la norma suprema. ¿Qué quiere decir esto? Que la Biblia dentro de la Iglesia Católica no se interpreta individualmente. ¿Por qué? Porque cuando miramos lo que es la revelación, la Iglesia Católica expone 3 componentes, pongámosle así, para poder entenderla, la revelación, que es Biblia, 1, magisterio, 2, y tradición. Ya hemos dicho que San Juan 17:17 narra lógicamente que la Biblia es palabra de Dios. Punto. Y la tradición, bueno, la tradición, ya decíamos al principio del cursillo, es aquello que
Jesús dijo y los apóstoles hicieron, pero que no quedó escrito. Hermano, ¿dónde encontramos eso? Bueno, usted lo puede buscar en San Juan 20, en el versículo 30. Dice la palabra de Dios: muchas otras señales milagrosas hizo Jesús en presencia de sus discípulos, que no están escritas en este libro. Entonces, ¿cómo vamos a creer que es de Jesús, pero que no está en la Biblia? Bueno, porque el conjunto de maestros, el magisterio confiado en Pedro y en los apóstoles, guardaron este magisterio, ¿cómo se llama? Ya les digo el nombre. Este depósito, y por sucesión de papa a papa ha sido guardado dentro de la iglesia. No sé si me expliqué. Si no, escriban, yo les contesto. Entonces, no, la norma suprema de la iglesia, entender la Biblia, pero no individualmente, sino en su conjunto. Sigue diciendo: y certísima que hemos de seguir para interpretar en el verdadero sentido de la Sagrada Escritura. Tiene pues mucha razón la iglesia para prohibir las ediciones que se hacen sin aprobación y su consentimiento, y tratándose de la lengua vulgar, su vigilancia es mayor por el peligro manifiesto que hay de que sea adulterada la palabra de Dios al pueblo, o de que éste la entienda mal. Pero no es criterio, no es cierto, como con frecuencia dicen los protestantes. Ellos dicen que la pueden interpretar como a ellos les parece. Pero miren lo que dice la palabra de Dios. Primera de Pedro 1:20. Dice claramente: sépanlo bien, ninguna profecía de Escritura puede ser interpretada por cuenta propia. Nadie. O sea, y eso la iglesia lo mantiene íntegro. Porque va a decir la misma segunda carta de Pedro 3:16. E insiste esto en todas sus cartas, hablando del apóstol Pablo: hay en ellas algunos puntos difíciles de entender, que los ignorantes y poco firmes en la fe interpretan torcidamente para su propio daño, como lo hacen también con las demás escrituras. Esa norma la mantiene la iglesia. Por eso, cuando hablamos de la clasificación de los libros, hay que entender cuáles libros fueron los escritos o los inspirados por Dios. Porque aquí medio mundo quiere hacer sopa de caracol, de cangrejo con la Biblia. Uno le ponen 66, otros le ponen 73. Vamos a ver, ¿cuál es la realidad? Vamos a ver. En los primeros años, todas las Biblias solo contenían el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento tenía 46 libros. Ya dirá un protestante por ahí: no, tenía 39. Bueno, lo que la iglesia nos enseña es que la Biblia fue recopilada en su totalidad en Alejandría, en Egipto, ¿verdad? En Egipto. Y por eso el canon viene de la palabra caña o medida. El primer canon, o sea, una lista, llámale usted lista, la primera lista tenía 46 libros. Esto lo trajeron los ancianos, el consejo de ancianos que guiaba al pueblo de Israel después del destierro. ¿Verdad? En las persecuciones, los 70 ancianos, el consejo de los 70 ancianos fue a vivir a Egipto, a Alejandría, y allí trajo 46 libros. A esta Biblia se le llamó la Septuaginta. Con esa predicó el apóstol Pablo.
¿Dónde aparece eso de los 70 ancianos? Bueno, desde el Éxodo capítulo 24, versículo 9, ya había un consejo. Moisés subió con Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel. Ahí está. Ese era el consejo de los 70 ancianos que guiaban al pueblo de Israel, junto con el sumo sacerdote en aquellos tiempos y también el Sanedrín, ¿verdad? Entonces vamos ya poniéndole estilo. Y así apareció la Biblia. Allá por los primeros años, cuando regresa el pueblo de Israel desde Alejandría a Palestina, traen los 46 libros. Pero ya en Palestina, un conjunto de maestros de los fariseos había aprobado otra lista, otro canon, que ese constaba de 39 libros. Vaya, entonces hoy ustedes deduzcan, ¿a qué Biblia le van a hacer caso? ¿A la que venía desde Alejandría, con que hoy tenemos 73 libros, y el cual se llama la Biblia de los 70, no porque se tenía 73 libros, sino por los 70 ancianos? Y ustedes esto lo van a escuchar en todas partes. Los 70, la Biblia de los 70 tiene 73 libros, por los 70 ancianos. El canon le va a llamar la Iglesia Católica alejandrino. 73 libros. Y el canon protestante, el canon palestinense, se va a llamar el canon de los protestantes. Va a tener 39 libros en el Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento. Hermano, ¿y cómo aparecieron los otros 27 libros? Bueno, la Iglesia Católica, allá por el año 382, en el Sínodo de Roma, puso los 27 libros del Nuevo Testamento, haciendo 73 libros. ¿Y eso quién lo permitió? El Papa San Dámaso I, Papa de la Iglesia Católica. Por lo tanto, la Iglesia Católica es la que ha autorizado, la que ha dicho que es palabra de Dios, toda la Biblia, un Papa. Así que no anden haciendo casos del canon palestinense o de 66 libros que fue aprobado por un concilio de fariseos. No así la Biblia de los 70, el canon alejandrino. Ese es aprobado por los 70 ancianos de Israel. Ustedes deduzcan. Entonces, clasificación de los libros. Fueron ellos quienes clasificaron los libros. Tradicionalmente los libros de la Biblia se han clasificado así: Pentateuco, libros históricos, libros proféticos, libros sapienciales, evangelios, hechos de los apóstoles, cartas y apocalipsis. Así. De hecho, nosotros partimos del Pentateuco. Penta quiere decir 5. Pentateuco, 5 libros. Y estos 5 libros contienen todo lo que dice la ley. ¿Cuáles son? Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Luego están los libros históricos. ¿Cuáles son los libros históricos? Son todos los que relatan la historia del pueblo de Israel y sus líderes, como por ejemplo Josué, Jueces, Samuel y Reyes, ¿verdad? Esos son todos los libros. Luego vendrán los libros sapienciales. ¿Cuáles son esos libros? Son 7 o más. Encontramos la expresión de la sabiduría y de los sentimientos, los cantos. Esto se le van a atribuir a los salmos, los proverbios, Eclesiástico, Eclesiastés, Cantar de los Cantares. Todos aquellos libros que nosotros conocemos como los libros de la sabiduría. Y luego van a venir los libros proféticos, que son 18. 12 menores y 12 mayores y 6, 12 menores y 6 mayores, ¿verdad? ¿Cuáles son los mayores? ¿Por qué se dicen mayores y menores?
Porque los mayores son los que escribieron más. Los libros son más grandes. ¿Cuáles son esos? Daniel, Ezequiel, Isaías, Lamentaciones, Baruch. O sea, hay libros que son los más grandes, que esos son los que contienen de los proféticos, se le llaman mayores. Y los otros que escribieron poquito. Luego nos vamos a meter al Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento tenemos 4 evangelios, ¿verdad? 4 evangelios: San Mateo, San Marcos, San Lucas y San Juan. Y luego vamos a tener los Hechos de los Apóstoles como libro histórico. ¿Qué nos narra los evangelios? La vida, la pasión, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué nos narran los Hechos de los Apóstoles como libro histórico? El inicio de las primeras comunidades, la venida del Espíritu Santo. Luego van a venir 14 cartas que están escritas por el apóstol San Pablo, ¿verdad? Por el apóstol San Pablo. Y de un solo allí vamos a agregar las 7 cartas pastorales, que son las de Pedro, 2 de Pedro, 3 de Juan, 1 de Judas y 1 de Santiago, ¿verdad? O las cartas católicas que ustedes les llaman. Entonces, las cartas. Y luego vendrá el Apocalipsis como libro profético. Es el último libro de la Biblia. Apocalipsis significa revelación. Se atribuye a Juan y fue escrito para animar a las comunidades que sufrían la persecución en tiempos del Imperio Romano. Oiga cómo lo dice la iglesia: para animar a las comunidades en tiempos de persecución. ¿Para qué lo ocupan los hermanos separados? Para meter miedo. Así que usted, el Apocalipsis, está para animarlo, no para confundirlo y meterle miedo. Los libros que forman la Sagrada Escritura, tal como los enumera el Concilio Tridentino, son los que figuran en la página del índice y cuentan con 73 libros. Añade el concilio: si alguno no recibiere como sagrados y canónicos estos mismos libros enteros con todas sus partes, como se han acostumbrado a leer en la Iglesia Católica y se contiene en la edición Vulgata Latina antigua, sea anatema. Así como la da la Iglesia, hay que leerlos. ¿Por qué? Porque si son quitados, ya va a decir el Apocalipsis al final, aquel que le quite o aquel que le ponga una coma a este libro, se le será quitado su nombre del libro de la vida. El concilio, los padres conciliares dicen que sea anatema, que sea maldito, ¿verdad? Entonces, hermanos, tenemos este breve tema rápido porque ustedes deben de investigar otras cosas. Se los dejo de tarea. Y en la espera del Libertador va a tener una cita bíblica de memorizar. Hoy no hay cita bíblica de memorizar en este libro. No aparece. Así que vamos a quedarnos hasta ahí. Y primeramente Dios, usted siga superándose en el tema de Biblia. Hermanos, Dios les bendiga, ánimo y seguimos más adelante con el tema 9. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.